Hay un instante que nadie puede evitar. No es tema de edad, ni de salud, ni de estatus. Es ese segundo silencioso en el que la respiración se detiene, las manos se aflojan y lo que llamamos vida diaria se queda atrás como una habitación vacía. Afuera, el reloj sigue marcando la hora. Adentro, algo infinitamente más profundo sucede en tu interior, cruza un umbral invisible. No estamos hablando de relatos fantásticos, ni de leyendas para consolar a quienes sufren. La Escritura habla de ese momento con una seriedad que corta el corazón. No lo presenta como un final oscuro, sino como una transición real, consciente, definitiva, un paso de lo temporal a lo eterno, de la hora al para siempre. Y aquí aparece la pregunta que muchos evitan, pero que tarde o temprano nos persigue. ¿Qué ocurre realmente después de ese último latido? ¿Hay luz o solo vacío? ¿Descanso o confusión? ¿Un abrazo o una lejanía que nada puede llenar? Tal vez has sentido miedo solo de pensarlo y lo has barrido bajo la alfombra de las ocupaciones. Sin embargo, ignorar algo no lo hace desaparecer. Lo cierto es que, cuando este viaje terrenal termine, no serás un recuerdo ni una energía perdida en el universo. Seguirás siendo tú, con conciencia, memoria y una claridad como nunca antes. Y la palabra de Dios no deja ese tema a la especulación. Nos da pistas, escenas, frases que, si las tomamos en serio, pueden cambiar la forma en que vivimos hoy. Tal vez has despedido a alguien cercano y te quedaste mirando una habitación vacía, una silla sin ocupar, una fotografía que de pronto pesa más que antes. O quizá no has vivido algo así, pero solo imaginarlo te incomoda. Esa incomodidad es una señal en tu alma. Sabe que fuiste creado para algo más que unos cuantos años de trabajo, estudios, logros y rutinas. Fuiste creado para la eternidad, y por eso todo en ti se revela ante la idea de que todo termine sin más. La buena noticia es que Dios no nos dejó a oscuras respecto a lo que viene después. No tenemos todos los detalles, pero sí la luz suficiente para no caminar a ciegas. Y esa luz no se encuentra en testimonios humanos cambiantes, sino en la palabra que permanece cuando todo lo demás se cae. A esa palabra vamos a aferrarnos en este viaje. En este video vamos a recorrer paso a paso lo que la Biblia revela sobre los primeros instantes al dejar esta vida, el último aliento, el acompañamiento del cielo, la primera conciencia, el encuentro con la justicia de Dios y el destino que sigue a esa cita inevitable. No para alimentar curiosidad morbosa, sino para despertar tu corazón. Antes de continuar, si estos temas te ayudan a pensar en lo eterno y a acercarte más al Señor, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así podremos seguir caminando juntos en este tipo de reflexiones que confrontan, pero también traen esperanza. En la siguiente parte veremos la escena íntima, cuando el cuerpo se queda quieto y el interior descubre que la historia eterna apenas comienza. Quisiera que imagines una escena muy sencilla, una habitación tranquila, quizá un hospital, quizá una casa. Afuera todavía hay ruido, mensajes en el teléfono, pendientes por resolver. Pero en la cama hay alguien cuyo cuerpo empieza a soltarse, a entrar en un descanso que ya no se revierte, lo que para los que miran parece el final. Para Dios es una cita que Él había marcado desde antes de tu primer respiro. La Biblia lo expresa con una frase tan breve como profunda. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastes 12:7. Es decir, lo visible regresa a la tierra. Lo invisible se presenta ante aquel que lo creó. No es un salto al vacío, no es un error del destino, es un regreso. Cuando Jesús terminó su obra en la cruz, no pronunció palabras de derrota. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue una reacción desesperada, fue un acto de confianza. Nos mostró que el paso de esta vida a la eternidad no es caer en manos desconocidas, sino entregarse en manos conocidas, las del Padre que siempre estuvo allí.
Para quien ha caminado con Cristo, ese instante no es un castigo, es un apuerto. Dios no improvisa ese momento. Lo ha visto, lo ha contado, lo ha acompañado desde siempre. El Salmo 139 dice que todos tus días fueron escritos antes de que uno solo existiera. Eso incluye también el último. No hay sorpresa para Él, aunque sí la haya para nosotros. Esto cambia la forma en que vemos la fragilidad de nuestros días. Cada latido es un préstamo, no una propiedad. Cada amanecer es una oportunidad más para ajustar el rumbo antes de cruzar ese umbral definitivo. Por eso, hablar de lo que ocurre cuando dejamos esta vida no es morboso, es responsable. Es mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar y hacerlo a la luz de la palabra, no de la imaginación humana. Quizá esta idea te confronte, porque en el fondo tememos soltar el control. Nos aferramos a agendas y planes como si todo dependiera de quedarnos aquí más sano. Pero cuando recuerdas que tu vida no está en tus manos, sino en las suyas, algo sé. Ordina tu tiempo es limitado, y Dios conoce cada día. Esta verdad no quiere asustarte, sino despertarte. Saber que tus días tienen un límite no te roba paz, da enfoque, te anima a perdonar antes, amar mejor y reconciliarte con Dios hoy, no cuando sobre tiempo. Cada amanecer es una invitación a vivir listo para lo eterno, un día más de gracia. Ahora bien, Dios no solo define el momento, también define la manera en que ese tránsito ocurre. La Biblia insinúa algo que a veces olvidamos. En el cielo no deja solos a los suyos en el instante de cruzar. Así como un padre toma de la mano a un niño al atravesar una calle, Dios envía ayuda para acompañar ese primer paso fuera del tiempo. En la siguiente parte vamos a mirar de cerca una de las escenas más conmovedoras de las Escrituras, donde descubrimos que, para quienes pertenecen al Señor, el viaje hacia lo eterno no comienza con soledad, sino con compañía. La Biblia cuenta una historia que no fue escrita para asustar, sino para abrirnos los ojos. Jesús habla de un hombre rico y de un mendigo llamado Lázaro. Desde la mirada humana, uno lo tenía todo y el otro no tenía nada. Pero cuando su tiempo en esta tierra terminó, ocurrió algo que rompe nuestros esquemas. A Lázaro lo llevaron los ángeles a un lugar de consuelo junto a Abraham. Detente en esa imagen. No se dice que Lázaro flotó solo en la oscuridad, ni que se perdió en un espacio frío. Dice que fue acompañado, que seres celestiales que antes lo habían visto pasar desapercibido ante las puertas del rico, ahora lo reciben como a alguien esperado. El cielo envía escolta no por su fama, sino porque era de Dios. Eso nos revela algo profundo del corazón del Padre. A ninguno de los suyos atraviesa el umbral de la eternidad en soledad. El mismo Dios que estuvo contigo en la infancia, en tus noches de miedo, en tus oraciones más torpes, se encarga de que no des ese paso desorientado. Él ordena a sus mensajeros para que te rodeen, te sostengan y te conduzcan donde debes estar. Los ángeles no son figuras decorativas para cuadros o historias infantiles. Son servidores reales, enviados para cuidar a quienes confían en el Señor. El Salmo 91 afirma que Dios manda a sus ángeles a guardar a los que se refugian en Él. Si eso es verdad durante la vida, ¿por qué sería distinto cuando la vida terrenal se cierra? Imagina por un momento esa escena desde la perspectiva del creyente. Tal vez, a los ojos de los demás, todo termina en una habitación silenciosa. Pero para el alma que se ha abandonado en Cristo, lo siguiente no es terror sino sorpresa, en una luz distinta. Una paz que no cabe en palabras y rostros celestiales que no inspiran miedo, sino una extraña sensación de hogar. Y allí comprendes que nunca caminaste solo, que aquel susurro que te sostuvo en los peores días, ahora se hace tangible en la forma de una bienvenida. No importará si fuiste conocido o ignorado, exitoso u ordinario. Lo que pesará será de quién eras. Para el hijo, vale escolta. Quizás, al escuchar esto piensas,
¿Y qué hay de mí? La respuesta no está en tus logros, sino en a quién perteneces. Lázaro no tenía títulos, tenía fe. El rico no fue rechazado por sus recursos, sino por vivir como si Dios no contara. No es tu currículum lo que define quién te recibe al salir de aquí, es tu relación con Cristo. Recordar que el cielo no abandona a los suyos cambia como miras la fragilidad. El temor al después se hace más pequeño cuando sabes que hay manos preparadas para sostenerte. No conoces el día ni la hora, pero sí puedes decidir hoy en quién descansa tu interior cuando llegue esa cita. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en algo igual de impresionante. A la primera conciencia después de dejar este mundo. No un sueño largo ni un vacío, sino una claridad absoluta en la que todo lo que creíste, dudaste o negaste, se vuelve más real que cualquier cosa que hayas visto aquí. Uno de los errores más extendidos es imaginar que, al salir de esta vida, el alma entra en una especie de niebla, como si todo quedara borroso durante siglos. La Escritura, sin embargo, muestra algo muy distinto. A la primera experiencia es claridad, no confusión, no sueño profundo, sino una conciencia más despierta que cualquier estado que hayas conocido aquí. La Biblia habla de este despertar con firmeza. Dice que delante de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. No será un acto impuesto, sino reacción de quien ve que siempre fue la verdad. Cuando Jesús relata la historia del rico y Lázaro, muestra a ambos plenamente conscientes. Al Lázaro es consolado. El rico recuerda, reconoce, distingue, sabe quién es Abraham, identifica a Lázaro. Recuerda a sus familiares que aún siguen en la tierra. No ha perdido la memoria, al contrario, parece verla con una nitidez dolorosa. Lo que aquí a veces justificamos o minimizamos, allí se percibe sin filtros. Esto nos dice que, al cruzar ese umbral, la verdad deja de ser tema de opinión para volverse evidencia. Ya no hay espacio para excusas del tipo «no sabía, no era tan grave, todos lo hacían». La luz de Dios revela las cosas, tal como son, lo que amamos, lo que buscamos, lo que rechazamos, y esa luz no se puede apagar ni ignorar. Por eso la Biblia insiste tanto en que hoy es el día de escuchar la voz de Dios, porque llega un punto en el que la pregunta ya no será ¿qué creo acerca de Jesús?, sino ¿qué hice con la verdad que conocí sobre Él? En ese primer instante eterno, lo que llamábamos opiniones personales se muestran como lo que siempre fueron respuestas a una invitación. Para quien pertenece a Cristo, esa claridad será profunda, sí, pero llena de alivio. Muchas de las preguntas que te acompañaron se disiparán al ver su rostro. Lo que aquí parecía injusto o incomprensible se pondrá en perspectiva, no porque recibas todas las explicaciones, sino porque su presencia pondrá paz donde antes solo había tensión. Para quien decidió vivir lejos de Dios, esa misma claridad tendrá otro sabor, no porque el Señor disfrute del sufrimiento, sino porque respetó hasta el final la libertad de rechazarlo. La distancia interior que practicó durante años se vuelve ahora distancia real. No es un castigo caprichoso, es la consecuencia de haber dicho no a la única fuente de vida que podía salvarle. Esa escena inicial de conciencia plena coloca todo en otro nivel. Te confronta con una pregunta que ya no puedes esquivar. Si hoy se encendiera esa luz sobre tu historia, ¿qué quedaría en evidencia? ¿Una vida centrada en ti mismo, o una vida que, con todas sus caídas, buscó responder a la gracia de Dios? En la siguiente parte veremos que describe la Biblia sobre el encuentro con la justicia divina, no como un tribunal humano lleno de errores, sino como el momento en que el Dios que todo lo ve pone en orden lo que cada corazón decidió durante su tiempo en la tierra. Hasta aquí hemos hablado del último aliento, de la compañía del cielo y de la primera conciencia. Pero la Biblia no se queda solo en imágenes de paz
o de claridad. También habla de un momento que suele incomodarnos, el encuentro con la justicia de Dios. No como una balanza caprichosa, sino como la confirmación solemne de las decisiones que cada persona tomó mientras tuvo tiempo. La carta a los Hebreos dice que está establecido que los seres humanos vivan una sola vez, y luego venga el juicio. No se menciona un ciclo interminable de oportunidades, ni una especie de sala de espera eterna donde todo pueda renegociarse. Lo que hicimos con la verdad en esta etapa marca lo que sigue. Tal vez te preguntes, ¿por qué un Dios de amor habla de juicio? Porque un amor no ignora el mal, ni aplaude, distingue, corrige y hace justicia. La Escritura distingue dos escenarios. Para quienes pertenecen a Cristo, se habla de un tribunal de recompensa. Pablo lo describe como el momento en que cada uno recibirá según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. No se trata de decidir si la persona será aceptada o no en la presencia de Dios, porque esa aceptación fue asegurada por la obra de Jesús. Se trata de evaluar fidelidad, motivaciones, obediencia. Imagina ver tu vida como una construcción. Algunas cosas fueron edificadas sobre fundamentos firmes, en decisiones hechas por amor a Dios, servicios ocultos, renuncias que solo Él vio. Otras fueron como adornos frágiles en orgullo, apariencia, búsqueda de aplausos. En ese día, lo que fue genuino permanece. Lo demás se desvanece. Quien confió en Cristo no es expulsado, pero sí descubre que parte de su historia tuvo realmente peso eterno. Para quienes rechazaron al Señor, la imagen es distinta. La Biblia presenta un gran trono blanco, donde se abren libros que contienen lo que cada uno hizo. No es un ajuste de cuentas frío, es la confirmación de que Dios tomó en serio tanto las obras como las oportunidades de arrepentimiento que cada corazón recibió. Allí ya no se discuten excusas, solo se constata la verdad. Puede sonar duro, pero en realidad es una expresión de justicia. Sería injusto que el mal, la indiferencia y el desprecio por Dios quedaran siempre sin respuesta. Sería injusto que quienes se aferraron a su orgullo y pisotearon la gracia terminaran en el mismo lugar que quienes se rindieron con humildad. El juicio no es venganza, es coherencia. Pensar en esto debería movernos mucho más que cualquier discurso motivacional. Nos recuerda que nuestras decisiones espirituales no son opcionales ni decorativas. Cada sí y cada no a Dios va dejando huella, y un día esa huella será vista con toda claridad. En la siguiente parte vamos a mirar qué enseña la Biblia sobre el primer destino del alma, después de este encuentro con la justicia, en un lugar de descanso junto a Cristo o un lugar de lejanía, y por qué esa diferencia no depende de cuántas cosas buenas hiciste, sino de a quién perteneció tu corazón. Cuando la Biblia habla del destino inmediato después del juicio, no lo presenta como un estado borroso, sino como lugares reales. Jesús le dice al hombre que se arrepiente junto a él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le promete un sueño largo, ni una espera indefinida. Le promete: presencian conmigo. Ese paraíso no es solo un jardín bonito, es la manera de describir cercanía plena con Cristo. Pablo, al reflexionar sobre su propia vida, confiesa que desea partir y estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Para él, dejar esta etapa no era caer en un silencio frío, sino ir a la presencia de aquel a quien había amado y servido. La otra cara, en cambio, es la de una lejanía consciente. Jesús describe a personas que después de su tiempo en la tierra se encuentran en un lugar sin consuelo, deseando alivio que no llega. No se trata de caricaturas con imágenes grotescas, sino de una realidad mucho más seria, en vivir alejados para siempre de la fuente de toda paz, luz y amor. Ambos destinos tienen algo en común: no son impuestos al azar. Son la prolongación eterna de una decisión tomada aquí. Quien incluso con luchas y tropiezos se rindió a Cristo, comienza a experimentar allí la plenitud de esa relación. Quien prefirió vivir sin Dios,
descubre que esa distancia se vuelve definitiva. Lo que aquí era elección, Allah is estado. Por eso también la Biblia descarta la idea de una zona neutra donde todo pueda renegociarse después. No habla de reencarnaciones sucesivas, ni de un lugar intermedio, donde al final todos acaban igual. Habla de realidades definitivas, precisamente porque Dios toma en serio tanto su gracia como nuestras respuestas. Esta vida es el tramo donde se decide con quién queremos estar para siempre. Es fuerte pensarlo, pero muestra que Dios respeta tu elección. Es importante decir algo. La Biblia no enseña que todos terminan en el mismo lugar, porque Dios es bueno. Precisamente porque es bueno, respeta la libertad de quienes no quieren saber de Él. No obliga a nadie a pasar la eternidad con aquel al que rechazó toda la vida. La gracia abre la puerta, pero no arrastra a nadie por la fuerza. Al mismo tiempo, la Escritura insiste en que Dios no se complace en la perdición de nadie. Su deseo es que las personas se vuelvan a Él, que encuentren vida en Jesús, que comprendan el valor eterno de lo que hoy quizá desprecian. Cada mensaje, cada llamado, cada oportunidad es una muestra más de esa paciencia. Pensar en estos destinos no pretende hundirte en temor, sino invitarte a revisar dónde está plantado tu corazón. No se trata de acumular puntos buenos para ganar un premio, sino de responder a una invitación a la de pertenecer a Cristo, aquí y ahora. En la parte final de este mensaje, vamos a unir todas estas piezas para enfrentar una pregunta inevitable. Si hoy tu historia terrenal se cerrara, ¿cómo quedaría trazado tu destino eterno? ¿Y qué puedes hacer mientras aún tienes tiempo y aliento para decidir? Después de todo lo que hemos visto, quizás sientas inquietud y consuelo y muchas preguntas. Hablar de lo que viene después de esta vida no es jugar a asustar, es tocar el lugar donde se decide qué sentido tiene realmente cada día que vivimos. La Biblia no revela estos temas para que vivas atado al miedo, sino para que vivas despierto. Te recuerda que no eres solo un cuerpo que se acaba, sino un ser eterno. Tus decisiones espirituales son fundamento en cada sí o no a Dios. Traza una ruta que va más allá de tus años aquí. Quizá hasta hoy guardabas estas preguntas en un rincón. Ya veré eso después. Pero nadie tiene garantizado cuánto tiempo le queda. Tarde o temprano tu historia terrenal se cerrará, y lo que venga después seguirá la dirección de lo que elegiste mientras respirabas. La buena noticia es que, mientras tienes aliento, también tienes oportunidad. No puedes reescribir tu pasado, pero sí decidir qué harás con lo que has escuchado. Puedes seguir viviendo como si lo eterno fuera lejano, o dejar que esa verdad reordene tus pasos y prioridades desde hoy. Y aquí quiero hacer una pausa para invitarte a algo concreto. Si este tipo de mensajes te ayuda a comprender mejor la palabra de Dios y a acercarte más a Jesús, te animo a suscribirte al canal y activar la campanita. Así podrás seguir recibiendo contenido que alimente tu fe y te recuerde una y otra vez que fuiste creado para algo más grande que esta etapa. Pero la decisión más importante no es suscribirte. Es que harás con Jesús en la eternidad no se define por haber oído muchos mensajes, sino por haber respondido al suyo. Él ya hizo todo lo necesario para abrirte el camino, cargó con tu culpa, venció lo que te separaba de Dios y te ofrece vida que no termina. Ahora la pregunta no es qué tan bueno eres, sino si estás dispuesto a rendirle tu vida. No necesitas un discurso elaborado. Ahí donde estás, puedes decirle: Señor Jesús, te necesito. Quiero que seas el centro de mi vida, hoy y siempre. Toma lo que soy, perdona lo que he hecho lejos de ti y guíame desde ahora. Las palabras pueden cambiar. Lo importante es que la entrega sea real. Desde ese momento, la vida no se vuelve perfecta, pero sí adquiere dirección. Puedes seguir enfrentando luchas y preguntas, pero ya no lo haces solo. Empiezas a caminar con la certeza de que, cuando esta etapa se cierre, tus primeros instantes en la eternidad serán continuidad de una relación que comenzó aquí, no el inicio de un desconocido. Así que,
Mientras tengas tiempo, hazte esta pregunta con honestidad: ¿si hoy se cerrara el capítulo de tu historia en la tierra, estarías entrando a la presencia de aquel que amas o despertando a la realidad de aquel a quien siempre evadiste? No la respondas con prisas. Respóndela con verdad, porque al final lo que sucede después de dejar esta vida no depende de la suerte, sino de una persona. Y esa persona ya extendió su mano. La decisión, mientras aún respiras, está en las tuyas.